Сначала нужен развернутый план, потом текст. Пишу план. Plan desarrollado. 18 partes. Historia propia. Formato monólogo personal en primera persona. Horror psicológico. Parte 1. Camila Rojas lleva años restaurando partituras antiguas para archivos musicales y coleccionistas privados. Su trabajo es silencioso, solitario y mal pagado. Pero ella lo eligió porque le gusta estar con los muertos. Un día recibe un paquete sin remitente claro. Adentro hay un cuaderno de notación musical cosido a mano, sin título, sin compositor, sin fecha. La portada tiene una sola marca, una mancha oscura con forma de palma abierta, desgastada como si muchas manos la hubieran tocado antes. Camila lo pone sobre la mesa y lo mira un momento. Después lo abre. Parte 2. Las primeras páginas son notación musical en un sistema de escritura que Camila no reconoce del todo. Mezcla de notación gregoriana y algo anterior, más primitivo. Decide tocarlo en el piano para entender la estructura. La melodía es extraña. No tiene resolución. Cada frase termina en una nota que exige la siguiente, como una pregunta que nunca llega a respuesta. Toca durante 40 minutos sin darse cuenta. Cuando para, tiene los dedos entumecidos y un zumbido suave detrás de los oídos que no identifica hasta la noche, cuando intenta dormir y el zumbido sigue ahí. Parte 3. A la mañana siguiente, Camila empieza desde el principio. Esta vez analiza en lugar de tocar. Descubre que el cuaderno tiene instrucciones escritas en los márgenes, en un español arcaico mezclado con términos que parecen de otro idioma completamente. Las instrucciones describen cómo debe ejecutarse la música, en un espacio cerrado, en voz baja, sin interrupción. Si la pieza se detiene antes del final, debe reiniciarse. Camila lee esto y sonríe. Le parece una excentricidad de compositor. Esa noche toca la pieza completa por primera vez. Duerme 10 horas seguidas y se despierta con una sensación que no siente desde la infancia. Ganas de volver. Parte 4. Aquí empieza el flashback. 3 semanas antes de que llegara el cuaderno, Camila había recibido un encargo de una familia que vendía la casa de un familiar fallecido. Entre los objetos había cajas de partituras del siglo pasado y mezclado entre ellas el cuaderno. Nadie supo decirle de dónde venía exactamente. La hija del fallecido dijo que su padre lo había tenido siempre, que nunca lo vio tocar nada de ese cuaderno, pero que tampoco lo dejaba tocar a nadie. Que a veces lo encontraba abierto en la sala, solo, con ningún rastro de que alguien lo hubiera estado usando. Parte 5. Camila investiga el sistema de notación y encuentra referencias a una tradición musical de comunidades rurales aisladas que usaban la música no como arte, sino como práctica, algo parecido a un ritual de mantenimiento. La idea era que ciertos espacios necesitaban sonido activo para seguir siendo habitables. Si la música dejaba de sonar, el espacio se cerraba. Las partituras no eran composiciones, eran instrucciones de operación. Camila encuentra esto fascinante desde un punto de vista académico. Lo anota en su libreta de trabajo. No conecta nada todavía. Parte 6. Lleva una semana tocando el cuaderno todos los días. Ya no lo analiza, simplemente toca. Sus dedos conocen la melodía antes de que sus ojos lean la siguiente línea. Empieza a notar que los días en que no toca, el departamento se siente diferente, más pequeño. El aire más denso. Atribuye esto al estrés y a la falta de ventilación. Un día la llamada de una amiga la interrumpe a mitad de la pieza. Cuando cuelga e intenta continuar, no puede encontrar el punto donde paró. Tiene que volver al principio. Mientras toca desde el inicio, siente algo que no esperaba. Alivio. Parte 7. Camila cancela 2 encargos ese mes. No porque esté ocupada, sino porque cada vez que intenta trabajar en otra partitura, las notas le parecen planas, sin sentido, como letras en un idioma que olvidó.
Solo el cuaderno se siente real. Se lo dice a su amiga Valentina por teléfono y Valentina se ríe. O sea, ¿te enamoraste de una partitura? Camila también se ríe. Pero después de colgar se queda mirando el cuaderno sobre el piano y piensa que eso no está tan lejos de la verdad. Y eso debería preocuparle más de lo que le preocupa. Parte 8. Profundizando en los márgenes. Camila descubre que las instrucciones mencionan un lugar. No por nombre, sino por descripción. Una construcción de madera en un claro, rodeada de árboles altos, con un instrumento de cuerda colgado cerca de la entrada que nunca debía moverse. La música del cuaderno había sido compuesta para ese lugar específico, no para una sala de conciertos, no para un hogar, para ese claro. Y la instrucción más repetida en todos los márgenes era siempre la misma. La música no debe detenerse mientras haya alguien adentro. Parte 9. Investigando las muertes asociadas a la familia vendedora, Camila descubre que el fallecido no fue el primero en poseer el cuaderno. Hay un rastro, un músico que lo tuvo antes que él, que murió en circunstancias confusas. Antes, una mujer que lo heredó de su padre, también muerta joven. Cada transición del cuaderno entre manos fue precedida por una muerte. No hay pruebas de nada, solo un patrón que Camila dibuja sin querer en su libreta y que, cuando lo ve completo, le produce náuseas. Lo tacha. Sigue tocando esa noche igual. Parte 10. Han pasado semanas y Camila se da cuenta de que no ha salido del departamento en días. No recuerda exactamente cuántos. La comida se acabó y pidió delivery sin pensar. Pagó sin prestar atención al monto. El piano es lo único que siente concreto. Todo lo demás, las paredes, la luz, el tiempo, tiene una textura de fondo que ya no registra. Es la primera vez que siente algo parecido al miedo, no por el cuaderno, sino por ella misma. Por lo fácil que fue llegar hasta acá sin notarlo. Parte 11. Camila decide parar. Cierra el cuaderno, lo pone en la estantería más alta que tiene, se pone zapatos y sale. Camina 2 cuadras. En la tercera, algo en el pecho se aprieta de una manera que no es ansiedad normal. Es más físico, más urgente, como si le faltara aire dentro de un cuarto cerrado. Regresa al departamento. Se dice que es el calor. Abre el cuaderno solo para dejar la melodía en un punto de reposo, solo un momento. 4 horas después, levanta la vista del piano y el cielo afuera ya es negro. Parte 12. Revisando el cuaderno desde el principio con otros ojos, Camila nota algo que había ignorado. Las páginas tienen marcas de diferentes escrituras. No solo en los márgenes, sino en la notación misma. Distintas manos corrigieron, añadieron, completaron. Algunas correcciones están sobre correcciones anteriores. El cuaderno no fue escrito por una persona. Fue escrito por muchas a lo largo de mucho tiempo, y cada una continuó exactamente donde la anterior se detuvo. Sin explicación, sin firma. Como si la identidad del ejecutante no importara, solo la continuidad. Parte 13. Camila mira la mancha en la portada. La pone bajo la luz directa por primera vez. No es una mancha, es la acumulación de huellas de manos, impresas una sobre otra durante mucho tiempo, hasta fundirse en una sola forma oscura. Saca su propia mano y la coloca encima. Encaja. Se queda inmóvil varios segundos. Después se da cuenta de que lleva semanas llenando este espacio de sonido, tocando en un cuarto solo, y que algo, en algún lugar, ha estado escuchando cada nota. Parte 14. Camila abre la ventana para respirar. Sin pensarlo, se asoma hacia afuera y mira en una dirección específica, no hacia la calle, no hacia el edificio de enfrente, hacia el parque al fondo, hacia los árboles, hacia la oscuridad entre las ramas.
Cuando se da cuenta de lo que está haciendo, da un paso atrás. Cierra la ventana. El cuaderno sigue abierto sobre el piano. Ella no lo cierra. Parte 15. Esa madrugada, Camila termina el cuaderno por primera vez de corrido, sin parar, sin interrupciones. La última nota cae y el silencio que sigue es diferente a todos los silencios anteriores. La presión, el zumbido, la ansiedad de los días anteriores, todo desaparece de golpe. Se siente liviana, tranquila, completamente en paz. Tan en paz que no le parece raro empezar a guardar cosas en una mochila. Sus manos trabajan solas. El cuaderno es lo último que mete adentro, con cuidado, como si fuera lo más valioso que tiene. Parte 16. Camila maneja. No sabe hacia dónde. O sí sabe, pero no lo piensa. Sigue rutas que se sienten correctas. Evita las que producen esa presión en el pecho. La ciudad queda atrás. Después las afueras. Después los caminos sin señal. El bosque crece a los lados de la ruta y ella siente, con cada kilómetro, que algo se asienta, que algo encaja. Cuando la ruta termina en un camino de tierra y el camino de tierra termina en un claro entre los árboles, ya sabe lo que va a encontrar. Parte 17. La construcción es exactamente como la describía Los Márgenes. Madera oscura, techo bajo y colgado junto a la entrada, un instrumento de cuerda viejo que nadie ha tocado en mucho tiempo. La puerta está abierta. Camila entra. Hay un piano de mesa adentro, antiguo, con las teclas amarillas. Y sentada en el banco, inmóvil, hay una persona. No puede ver su cara, pero siente, con la misma certeza con que siente cuando una nota está en el lugar correcto, que esa persona la estaba esperando. Se sienta en el único otro banco disponible. Abre el cuaderno. Empieza a tocar. Afuera, el instrumento junto a la entrada empieza a sonar solo. Parte 18. No sé cuánto tiempo llevo aquí. La luz entra distinta por las grietas de la madera y con eso me oriento, más o menos. Toco los horarios que el cuaderno indica. Cuido el instrumento de la entrada. Mantengo el umbral. A veces escucho pasos afuera, en el claro. Alguien que encontró el cuaderno en una caja heredada, o en un mercado de pulgas, o en el fondo de un archivo que nadie revisaba. Llegan siempre igual, con esa calma extraña de quien acaba de terminar algo que no eligió empezar. Cuando mi mano ya no pueda tocar, alguien más continuará. El cuaderno no necesita que lo recuerden, solo necesita que no pare. Y tú, que llegaste hasta acá, que escuchaste cada parte sin saltar ninguna, ya conoces el ritmo, ya sabes cómo suena el silencio cuando algo lo llena. Hay un banco libre, siempre hay un banco libre. Al día siguiente me desperté con los dedos moviéndose solos sobre la colcha. No era un sueño, estaba completamente despierta, y mis dedos repasaban la melodía del cuaderno sin que yo se lo pidiera. Lo sentí moverse durante varios segundos antes de darme cuenta de lo que estaban haciendo. Los apreté en un puño y me quedé mirando el techo. La habitación olía diferente. O quizás era yo. Ese olor seco y tibio que deja el piano cuando llevas horas tocando. Impregnado en la ropa, en el pelo, en las palmas de las manos. Me levanté, fui a la cocina, calenté agua para el café. Mientras esperaba que hirviera, me apoyé en el marco de la puerta y miré hacia la sala. El cuaderno seguía sobre el piano, exactamente donde lo había dejado la noche anterior. Cerrado, quieto. Y aún así sentí su presencia de la misma forma en que sientes la presencia de alguien que te está mirando desde el otro lado de la habitación. Ese día decidí trabajar de manera diferente. Nada de tocar. Solo leer. Solo analizar. Solo tomar notas como lo haría con cualquier otro encargo. Me senté en el escritorio con una libreta en blanco y empecé a transcribir los textos de Los Márgenes, despacio, prestando atención a cada palabra.
El español era raro, con construcciones que sonaban a otra época, como esas frases que encuentras en cartas muy antiguas, donde el sentido está, pero el orden de las palabras te obliga a releer. Mezclado entre esas frases, había términos que no reconocí de inmediato. Palabras que no eran del todo castellano, pero tampoco de ningún otro idioma que yo hubiera trabajado antes. Las anoté fonéticamente, con la intención de buscarlas después. Lo que fui entendiendo, poco a poco, fue esto. La música del cuaderno no había sido compuesta para ser interpretada. Había sido diseñada para ser ejecutada, que es una diferencia enorme, aunque suene parecido. Una composición busca algo en el oyente, una emoción, una reacción, un recuerdo. Una ejecución en el sentido que usaban los márgenes era otra cosa. Era mantenimiento. ¿Cómo girar una llave en una cerradura todos los días para que el mecanismo no se oxide? ¿Cómo encender un motor que no debe apagarse? La música existía para sostener algo, y la instrucción más clara de todas, repetida con variaciones a lo largo de distintas páginas, era siempre la misma. Si la ejecución se interrumpe antes de su conclusión natural, debe reiniciarse desde el principio. No desde el punto de interrupción, desde el principio. Anoté eso en mi libreta y lo subrayé 2 veces. Lo encontré curioso desde un punto de vista musicológico. Algunos rituales sonoros de comunidades antiguas tenían esa lógica, la idea de que una secuencia incompleta era peor que ninguna secuencia. Como si el efecto dependiera de la totalidad y no de las partes. Escribí 3 páginas de notas sobre eso. Me tomé el segundo café del día. Me sentí productiva, ordenada, completamente profesional. Y entonces, casi sin pensarlo, abrí el cuaderno en la primera página y puse las manos sobre las teclas. No lo decidí. O sí lo decidí, pero de esa manera en que uno decide cosas que ya estaban decididas antes de pensarlas. Mis dedos encontraron la primera nota con una naturalidad que me sorprendió. Porque 2 días antes había tenido que releer la notación varias veces para entender la posición. Ahora simplemente la sabían. Toqué durante lo que me pareció un rato razonable, y cuando miré el reloj, habían pasado 2 horas. Las notas de la libreta seguían ahí, útiles, ordenadas, y el zumbido detrás de los oídos de la primera noche había vuelto, pero esta vez no lo noté hasta que paré de tocar y el silencio lo hizo audible. Me quedé sentada en el banco con las manos en el regazo. El apartamento estaba en silencio completo, y ese silencio tenía una textura distinta a la del silencio normal. Era el silencio de un espacio que acaba de ser usado para algo y que todavía guarda el eco de eso. Como una iglesia vacía justo después de que termina la misa. Yo conozco ese silencio porque crecí yendo a misa con mi abuela, y siempre me quedaba sentado un momento después de que todos salían, porque ese silencio me parecía el único momento en que el lugar era completamente honesto. Esto se sentía igual, solo que yo era la única que había estado ahí, y lo que quedaba suspendido en el aire no era oración, sino algo para lo que no tenía nombre todavía. Fui a buscar la libreta para anotar esa sensación y la encontré abierta en la página de notas sobre el ritual de mantenimiento. Mi propio subrayado me miró desde abajo. La música existe para sostener algo. Cerré la libreta, la guardé en el cajón y pensé, con una calma que ahora entiendo que no era mía, que mañana seguiría investigando. Que todo esto era material interesante, que estaba haciendo mi trabajo. Esa noche dormí profundo y sin sueños, y al despertar lo primero que hice fue mirar hacia la sala para ver si el cuaderno seguía donde lo había dejado. Seguía ahí. Y yo sentí algo que en ese momento llamé alivio, pero que no era exactamente eso. Encontré el nombre de un hombre que había tenido el cuaderno antes que el padre de la familia, y ese hombre llevaba 20 años desaparecido. No muerto, desaparecido. Sin rastro, sin explicación, sin cuerpo. Solo un día dejó de estar y nadie supo decir exactamente cuándo fue la última vez que alguien lo vio. Lo encontré por accidente,
buscando referencias al sistema de notación en foros de musicología antigua, donde la gente comparte fotos de partituras raras. Alguien había subido una imagen de una página que reconocí de inmediato. La misma escritura, el mismo papel, los mismos márgenes densos. El usuario que la había subido llevaba años sin publicar nada. Busqué su nombre. Un artículo breve en el archivo digital de un periódico regional. Hombre de 42 años, restaurador de instrumentos, desaparecido sin señales de violencia ni de conflicto previo. Sus vecinos dijeron que en los últimos meses, antes de desaparecer, había dejado de salir. Que a veces lo escuchaban tocar de madrugada. Me quedé mirando esa última línea durante un buen rato. Lo primero que hice fue cerrar el navegador. Lo segundo fue abrir la libreta donde tenía mis notas sobre el cuaderno y buscar la página donde había escrito la lista de términos que no reconocí en los márgenes. Los había dejado pendientes de investigar. Ahora los busqué con más cuidado, en bases de datos académicas de etnomusicología, en archivos digitalizados de tradiciones orales, en un par de foros especializados a los que tengo acceso por mi trabajo. Lo que encontré no fue una respuesta clara, sino algo peor. Varios hilos sueltos que apuntaban en la misma dirección. Comunidades rurales aisladas que usaban la música como práctica de mantenimiento de espacios. La idea de que ciertos lugares generaban una necesidad de sonido continuo, que sin esa continuidad algo en el lugar se deterioraba o algo en el lugar despertaba, dependiendo de la fuente que consultaras. Las partituras no viajaban por accidente, circulaban. Pasaban de mano en mano con una lógica que ninguna fuente explicaba del todo, pero que los registros dejaban ver entre líneas. Siempre llegaban a alguien con oído. Siempre alguien que trabajaba con música o con sonido. Siempre alguien que terminaría lo que empezara. Escribí eso en la libreta y lo subrayé. Después miré el cuaderno sobre el piano. Después volví a mirar lo que acababa de escribir. Siempre alguien que terminaría lo que empezara. Arranqué la hoja, la doblé en 4 y la metí al fondo del cajón sin terminar de pensar por qué lo hacía. Me preparé algo de comer, comí de pie en la cocina mirando por la ventana y me dije que todo esto era material interesante para un artículo que quizás algún día escribiría. Y por ahora, mi trabajo era catalogar el cuaderno, hacer una valoración técnica y pasárselo al cliente. Que eso era exactamente lo que iba a hacer, al día siguiente. Esa tarde todavía tocaba un poco más. Toqué hasta que el cielo afuera pasó de naranja a gris a negro. Cuando paré, el apartamento olía igual que las primeras noches, a madera vieja y algo más difícil de nombrar, como el aire de un cuarto que lleva mucho tiempo cerrado y que de repente recibe ventilación. Guardé las notas de la libreta en una carpeta, puse la carpeta en el estante y apagué la lámpara del escritorio. Ya en la cama, con el techo encima y el silencio alrededor, pensé en el restaurador de instrumentos que desapareció. Pensé en que sus vecinos lo escuchaban tocar de madrugada. Y me pregunté si en algún momento él también había encontrado ese silencio particular después de parar, ese silencio de espacio recién usado, y si también lo había llamado interesante, y si también había pensado que mañana haría algo diferente. Me dormí antes de terminar el pensamiento. Eso también era una respuesta, aunque no lo entendí en ese momento. La llamada de Valentina llegó 3 días después, a mitad de una sesión. Yo estaba en el punto más complicado de la partitura, una sección donde la melodía se pliega sobre sí misma y exige una concentración que no admite distracción. Y el celular sonó encima del escritorio con esa vibración que te entra por los huesos cuando estás muy concentrada en otra cosa. Lo ignoré los primeros segundos. Después la vibración paró. Después empezó de nuevo. Solté las teclas para contestar y en el momento exacto en que mis manos dejaron el piano, sentí algo que no esperaba. No fue alivio, no fue incomodidad, fue una especie de ruptura,
como cuando alguien te corta en mitad de una frase y el pensamiento se queda flotando sin lugar donde aterrizar. Contesté de todos modos. Valentina me dijo que llevaba días sin saber nada de mí, que si estaba bien, que si quería que nos juntáramos a tomar algo. Yo le dije que estaba en medio de un trabajo, que estaba bien, que la llamaba pronto. La conversación duró 4 minutos. Cuando colgué fui directo al piano y busqué el punto donde había parado. No lo encontré. El lugar exacto en la partitura donde había dejado de tocar simplemente no estaba disponible en mi memoria, como si se hubiera borrado en el momento de levantar las manos de las teclas. Tuve que volver al principio. Y mientras tocaba desde el inicio, desde la primera nota, algo en el pecho se asentó de una manera que reconocí porque ya la había sentido antes. Era el mismo alivio de las mañanas en que me despertaba y el cuaderno seguía en su lugar. La misma sensación de que algo estaba en orden. Solo que ahora ese algo era la música sonando, y el desorden había sido el silencio. Terminé la sesión entera sin parar. 2 horas y media de corrido. Cuando me levanté del banco, tenía los hombros agarrotados y los dedos entumecidos, y una calma absoluta que no guardaba ninguna proporción con el cansancio físico. Fui a la cocina a buscar agua, y en el camino pasé frente al espejo del pasillo. Me detuve un segundo. Me veía bien, descansada, concentrada, presente. No había nada visible que indicara que algo estaba mal. Y eso, pensé mientras seguía caminando, era exactamente el problema. Que todo se sentía completamente normal. Que yo me sentía completamente normal. Y que hacía ya varios días que no llamaba a nadie, no salía a ningún lado, y no había pensado ni un momento en devolverle la llamada a Valentina. Hay un encargo que acepté 3 semanas antes de que llegara el cuaderno y que todavía no había entregado. Una colección de partituras del siglo pasado para un conservatorio privado. Trabajo de catalogación simple, el tipo de cosa que normalmente termino en 4 días. Cuando me senté frente a esas partituras esa mañana, con la intención real de retomarlo, pasó algo que no esperaba. Las notas me parecieron planas. No en sentido técnico, sino en el sentido de que no me decían nada. Como leer palabras en un idioma que una vez supiste y que de repente ya no te llega. Revisé los títulos, revisé las fechas de composición, revisé las notas del archivo. Todo correcto, todo en orden. Y sin embargo mis ojos resbalaban sobre las páginas sin engancharse en nada. Después de 40 minutos lo dejé. Me dije que era cuestión de concentración, que ya volvería. Me fui al piano. Lo que no me dije en ese momento, y que ahora entiendo con una claridad que duele, es que ya no podía escuchar otra música. No en el sentido de que me molestara, en el sentido de que ya no existía para mí. El cuaderno había ocupado todo el espacio auditivo disponible, y lo que quedaba afuera era ruido de fondo, estático. Como cuando tienes una melodía pegada en la cabeza y cualquier otra cosa que suena a tu alrededor la escuchas a través de ella, distorsionada. Solo que esto no era una melodía pegada, era algo que se había instalado en una capa más profunda y que no iba a irse porque tú quisieras. Escribí al conservatorio diciéndoles que necesitaba una semana más. Me contestaron ese mismo día, amables, sin problema. Guardé el correo en una carpeta y no volví a pensar en él. Saqué la libreta con mis notas del cuaderno, la que había guardado en el cajón días antes, y empecé a releerla desde el principio. Quería entender mejor la lógica del mantenimiento, la idea de que la música sostenía algo. Mientras leía mis propias notas con esa distancia de días, noté que el tono iba cambiando página a página. Al principio era el tono de alguien que analiza. Frío, técnico, con signos de interrogación y referencias pendientes de verificar. Después, a partir de cierto punto que no podría precisar exactamente, el tono se volvía diferente. Las frases eran más cortas, las conclusiones llegaban más rápido. Como si en algún momento hubiera dejado de hacer preguntas y hubiera empezado simplemente a registrar lo que el cuaderno me iba dictando. Lo cerré. Lo puse boca abajo sobre el escritorio para no ver la portada. Y me fui al piano. Valentina me mandó un mensaje esa tarde.
Solo decía que si estaba bien, que la llamara cuando pudiera. Lo leí, lo dejé en visto sin querer, y pensé que le respondería después de la sesión. Después de la sesión eran las 11 de la noche, y ya no me parecía hora de llamar a nadie. Al día siguiente me desperté pensando en la sección del cuaderno que había dejado a medias, y no pensé en Valentina hasta 3 días después, cuando me mandó otro mensaje, diciendo que si necesitaba algo que la avisara, que la tenía preocupada. Lo leí, pensé en responder. No respondí. No era indiferencia, era que el círculo de cosas que me importaban se había ido haciendo más pequeño sin que yo lo notara. Como esas espirales que empiezan muy abiertas y se van cerrando hasta que el centro es lo único que queda. El centro era el cuaderno. Todo lo demás seguía ahí, visible, pero fuera del radio donde yo vivía de verdad. Fue en esos días cuando empecé a leer los márgenes de manera diferente. Ya no como notas académicas, sino como lo que en realidad eran, instrucciones dirigidas a alguien específico, a quien tuviera el cuaderno en ese momento. El lenguaje arcaico que me había parecido una curiosidad lingüística empezó a leerlo como algo más directo, más personal. Una de las frases que había transcrito semanas antes y que había notado como términos sin traducción clara, decía algo que ahora leía como esto. El ejecutante debe entender que no toca para sí mismo, toca para el lugar, y el lugar recuerda. Me quedé con esa frase un momento. El lugar recuerda. La anoté en una hoja suelta porque la libreta me daba algo parecido a incomodidad desde que la había releído. Y después busqué en los márgenes si había alguna descripción de ese lugar. No la había encontrado antes porque no había estado buscando eso. Ahora la encontré en menos de 10 minutos. Una construcción de madera en un claro. Árboles altos alrededor. Un instrumento de cuerda colgado junto a la entrada. Y la frase que cerraba esa descripción era la más corta de todas las instrucciones. 4 palabras solamente, escritas con una letra diferente a todo lo demás, más nueva, más urgente, como añadida después. La música no termina. Cerré el cuaderno. Me quedé sentada con las manos sobre la tapa y el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Y entonces, desde algún lugar en el borde de mi conciencia, llegó un pensamiento que no había tenido antes. El cuaderno describía un lugar. Un lugar real, con medidas, con orientación, con un instrumento específico colgado en un punto específico. Eso no era poesía ni metáfora. Era una dirección sin coordenadas. Y alguien, en algún momento, había sabido exactamente dónde era. Encontré 4 personas que habían tenido el cuaderno antes que el padre de la familia, y 3 de ellas habían desaparecido. La cuarta había fallecido de causas que el registro oficial describía como naturales, pero que un familiar había cuestionado en un foro de búsqueda de personas desaparecidas, porque murió en circunstancias que nadie terminó de explicar, sola en su casa, sin señales de nada, simplemente encontrado un día que dejó de contestar el teléfono. 4 personas en un hilo que se extendía hacia atrás en el tiempo, como una cadena cuyos eslabones eran siempre el mismo tipo de persona. Alguien con oído. Alguien que trabajaba con sonido. Alguien que terminaría lo que empezara. Lo armé de a poco, como se arman las cosas cuando no quieres que sean verdad, y por eso las revisas 3 veces antes de creerlas. Empecé con el restaurador de instrumentos que había encontrado semanas antes, el del artículo del periódico regional. Desde su perfil en el foro de musicología rastreé las imágenes que había subido y encontré que en uno de sus posts mencionaba haber recibido el cuaderno de una mujer que había liquidado la colección de su madre. Busqué a esa mujer. Tardé 2 días. Encontré que había dejado de tener actividad pública en redes y registros de cualquier tipo después de un periodo de tiempo que, calculando con lo que tenía, coincidía con los años en que habría tenido el cuaderno. Antes de ella había un hombre cuyo nombre aparecía en los agradecimientos de una tesis sobre tradiciones musicales rurales, mencionado como quien había facilitado el acceso a ciertos materiales de archivo,
entre ellos un cuaderno de notación de origen indeterminado. Ese hombre tampoco estaba. No muerto oficialmente, simplemente ausente de cualquier registro posterior a cierta fecha. Dibujé el hilo en una hoja en blanco. 4 nombres, 4 desapariciones o muertes sin explicación completa, y en el centro de todo, conectando cada punto, el cuaderno. Mi cuaderno. El que estaba ahora mismo sobre el piano a 3 metros de donde yo estaba sentada. Lo que hice a continuación no fue llamar a nadie. No fue sacar fotos de lo que había encontrado y mandárselas a alguien de confianza. No fue buscar a la familia que me había vendido el cuaderno para preguntarles más sobre el padre, sobre cómo había vivido sus últimos años, si también había dejado de salir, si también lo escuchaban tocar de madrugada. Lo que hice fue doblar la hoja en 4, meterla al mismo cajón donde estaba la libreta boca abajo y ir al piano. Y mientras mis dedos encontraban la primera nota, una parte muy pequeña y muy lúcida de mí observaba todo eso desde algún lugar interior y pensaba que esto era exactamente lo que habían hecho ellos también. Cada uno de ellos. Encontrar la información, entenderla y tocar de todas formas. Esa noche no dormí bien por primera vez en semanas. No porque tuviera miedo exactamente, sino porque algo en mí había entendido algo que el resto de mí todavía no estaba dispuesto a procesar. Me desperté varias veces. La última vez eran las 4 de la mañana y me quedé en la cama mirando el techo con la melodía del cuaderno sonando en algún lugar dentro de la cabeza. No como recuerdo, sino como presencia. Como si siguiera tocándose sola en alguna frecuencia que el sueño había dejado al descubierto. Me levanté. Fui a la sala. Me senté en el banco del piano sin encender ninguna luz y estuve ahí un momento en la oscuridad, con las manos en el regazo, sin tocar. El apartamento olía a madera vieja. Las teclas del piano brillaban muy levemente con la poca luz que entraba por la ventana. Y el cuaderno estaba ahí, cerrado, esperando con esa paciencia que no es paciencia, sino algo más parecido a la certeza de quien sabe que el resultado ya está decidido. No lo abrí esa noche. Volví a la cama. Me lo reconocí como una pequeña victoria. Pero al día siguiente me desperté y lo primero que hice fue mirar el reloj para calcular a qué hora podía empezar a tocar sin molestar a los vecinos. No cuándo iba a llamar al conservatorio para pedir otra prórroga. No cuándo iba a contestarle a Valentina. ¿A qué hora podía empezar a tocar? Y en eso estaba pensando, mientras me preparaba el café, mientras me duchaba, mientras abría la ventana para dejar entrar el aire de la mañana. Todo lo demás era una espera entre el momento presente y el momento en que mis manos estuvieran sobre las teclas otra vez. Fue entonces cuando me di cuenta de que no recordaba con claridad qué había hecho el día anterior. No el orden de las cosas, no las horas, no si había comido o no. Recordaba haber tocado. Recordaba el momento en que la melodía llegaba a su punto más alto y algo en el pecho se abría como una presión que se libera. Eso lo recordaba con nitidez absoluta. Lo demás era borroso, como el fondo de una foto donde solo el centro está enfocado y los bordes se disuelven en nada. Me quedé parado en la cocina con la taza en la mano y traté de reconstruir el día anterior con detalle. No pude. Había lagunas de horas enteras que no podía llenar con nada concreto. Solo música, solo el cuaderno, solo ese punto en la melodía donde todo lo demás desaparecía. Apoyé la taza sobre la mesada. Fui al escritorio. Abrí el cajón donde guardaba la libreta y la hoja doblada con el hilo de nombres y desapariciones. Los saqué, los miré. Y me dije con una voz interior que sonaba más tranquila de lo que tenía derecho a sonar, que tenía que parar. Que tenía que dejar el cuaderno, devolvérselo a la familia o entregárselo a alguien que supiera qué hacer con él. Que lo que había encontrado sobre las personas anteriores era suficiente razón para alejarse. Me lo dije con claridad, con convicción, con todas las palabras correctas.
Me lo creí mientras lo pensaba. Y después, caminé hacia el piano y abrí el cuaderno en la primera página. El día que intenté parar de verdad, mi cuerpo me respondió como si le hubiera cortado el aire. No es una metáfora, es lo más literal que puedo decirlo. Me levanté esa mañana con una decisión que sentí real, sólida, mía. Guardé el cuaderno en la caja donde había llegado originalmente. Puse la caja en el fondo del armario del pasillo, cerré la puerta con llave y metí la llave en el bolsillo de mi chamarra. Después fui a la cocina, preparé el desayuno, me senté a la mesa y empecé a comer. Durante unos 10 minutos todo estuvo bien. Después empezó. Primero fue una incomodidad difusa, como cuando sabes que olvidaste algo importante pero no recuerdas qué. Después fue más específico, una tensión en los hombros que fue bajando por la espalda hasta instalarse como un nudo justo debajo de las costillas. No era dolor, era ausencia. Como si algo que debía estar sonando hubiera dejado de sonar y el silencio que quedaba tuviera peso físico. Seguí comiendo. Me dije que era abstinencia de rutina, que el cuerpo se acostumbra a cualquier cosa y que desacostumbrarse siempre duele un poco al principio. Me dije que en una hora estaría mejor. En una hora estaba peor. Me paré de la mesa y fui a buscar el celular para llamar a Valentina, porque necesitaba escuchar una voz que no fuera la mía, pensando sobre el cuaderno. El celular estaba cargando en el cuarto. Caminé hacia allá y en el camino pasé frente al armario del pasillo. No me detuve. Pero noté que al pasar el nudo debajo de las costillas, se apretó un grado más, como si el armario cerrado fuera una pregunta que mi cuerpo no podía ignorar. Agarré el celular, marqué el número de Valentina. Mientras esperaba que contestara, la tensión subió desde las costillas hasta el pecho y se instaló ahí como una mano que aprieta desde adentro. Valentina no contestó. Le mandé un mensaje, lo guardé en enviados y me quedé mirando la pantalla durante un momento que se extendió más de lo que debería. Después fui al armario, saqué la llave del bolsillo de la chamarra, abrí la puerta y saqué la caja. No la abrí de inmediato. Me senté en el suelo del pasillo con la caja en el regazo y la presión en el pecho cedió. Así de rápido, así de completo. Como soltar algo que llevas horas apretando en el puño y sentir que la circulación vuelve. Me quedé ahí sentada un momento, en el suelo, con la caja cerrada encima, sintiendo que respiraba normal otra vez. Y en esa pausa entendí algo con una claridad que no había tenido antes, que ya no era una decisión, que el momento en que todavía podía decidir había pasado en algún punto de las últimas semanas, y yo no lo había notado, porque el paso había sido tan gradual que nunca hubo un momento claro donde algo cambiara. Solo una pendiente muy larga y muy suave que yo había bajado sin darme cuenta, creyendo en todo momento que seguía en terreno plano. Abrí la caja, saqué el cuaderno, fui al piano, toqué. Y mientras tocaba, con esa calma que ya reconocía como algo que no era mía, sino del cuaderno instalado en mí, pensé en los 4 nombres de mi lista. Pensé en que cada uno de ellos había llegado a este punto también. Habían entendido, habían intentado parar y habían abierto el cuaderno de todas formas. El patrón no era que el cuaderno los atrapara sin que supieran. El patrón era que los atrapaba exactamente cuando sabían, exactamente en el momento en que la comprensión llegaba completa y ya no cambiaba nada. Eso era lo más aterrador, no la trampa. El momento en que ves la trampa con total claridad y tus manos siguen moviéndose sobre las teclas de todas formas. Esa misma tarde, ya sin la urgencia de los últimos días, sino con algo más parecido a la calma de quien acepta una tarea larga, decidí releer el cuaderno desde el principio. No para tocarlo, para leerlo como documento. Con los ojos de quien busca algo específico, porque la frase que había encontrado semanas antes, el lugar recuerda, me había quedado pendiente de una manera que ahora sentía urgente.
Si el lugar recordaba, eso significaba que el lugar existía. Y si existía, alguien en algún momento había sabido llegar hasta ahí. Empecé por los márgenes que había ignorado en los primeros días porque estaban escritos en la mezcla de español arcaico y términos sin traducción que me había parecido demasiado compleja para abordar sin tiempo. Ahora tenía tiempo. Ahora tenía más que tiempo. Tenía la sensación de que esto era lo único que importaba encontrar. Fui página por página, copiando cada fragmento en hojas sueltas, construyendo un mapa de lo que el cuaderno decía entre líneas. Y lo que fui encontrando no era una descripción de un lugar, sino algo más parecido a un registro de personas. Nombres no, nunca nombres, pero sí descripciones. Una mujer con manos de pianista que llegó en época de lluvias. Un hombre joven que tardó menos que los anteriores en entender su función. Una persona cuya escritura en los márgenes empezaba clara y va haciéndose más pequeña, más apretada, hasta volverse casi ilegible en las últimas páginas que le correspondieron. Me detuve en esa última descripción. Fui a buscar las páginas con letra pequeña y apretada que había visto antes sin prestarles atención particular. Las leí ahora con cuidado. Era una escritura en tensión, la escritura de alguien que sabe que el tiempo se acaba y quiere dejar algo antes de que se acabe. Y lo que había dejado, en las últimas líneas legibles, antes de que la letra se disolviera en trazos sin forma, era esto. La música no es lo que nos retiene, es lo que retenemos nosotros a cambio de seguir siendo capaces de tocarla. Cada sesión es un intercambio. Tú pones algo, el lugar se queda con algo, y llega un momento en que ya no queda nada más que poner. Levanté la vista de las páginas. Las manos me temblaban levemente, no de miedo, sino de algo más difícil de nombrar, como cuando entiendes una cosa que no querías entender y que no puedes desentender una vez que la viste. Fui al espejo del pasillo. Me miré. Seguía siendo yo. La misma cara, los mismos ojos, el mismo gesto de concentración que tengo cuando proceso algo complicado. Pero me quedé mirándome más tiempo del necesario, buscando algo que no sabía exactamente qué era. Y no encontré nada visible que me indicara cuánto había puesto ya, ni cuánto quedaba. La mancha en la portada del cuaderno no era una mancha. Eso lo entendí una noche, tarde, con la lámpara del escritorio apuntando directo a la tapa, mientras yo sostenía una lupa que usaba para examinar partituras con tinta muy fina. Lo que había tomado siempre por una irregularidad del cuero, una marca de humedad o de uso, era en realidad la acumulación de huellas de manos impresas una encima de la otra durante tanto tiempo que se habían fundido en una sola forma oscura. No una mano, muchas manos. Todas en la misma posición, todas con la palma abierta, todas del mismo tamaño aproximado, porque el cuaderno seleccionaba a quien seleccionaba con una coherencia que ahora me resultaba obvia. Puse mi mano encima, despacio, sin pensarlo del todo. Encajó. No como coincidencia, sino como llave en cerradura, con esa sensación de que el espacio había sido diseñado exactamente para eso. Me quedé inmóvil varios segundos con la palma sobre la tapa y sentí algo que no esperaba, no frío, no calor, sino una especie de reconocimiento que venía de abajo, como si el cuaderno me estuviera devolviendo algo que yo había puesto ahí sin saber. Me separé de golpe. Me limpié la mano en el pantalón, aunque no había nada que limpiar, y me quedé mirando la tapa desde el otro lado de la mesa, con ese metro de distancia que de repente me pareció completamente insuficiente. Pensé en la frase que había encontrado días antes. Cada sesión es un intercambio. Tú pones algo, el lugar se queda con algo. Si eso era verdad, entonces la mancha era el registro de todo lo que se había puesto. Cada mano que había tocado esa portada había dejado algo ahí. Y la suma de todo eso era esa forma oscura que ahora tenía la misma medida exacta que mi mano. Intenté calcular cuántas personas hacían falta para que las huellas se acumularan así. No pude.
demasiadas. Un número que se extendía hacia atrás en el tiempo mucho más lejos de los 4 nombres que yo había encontrado. Fui a la cocina a buscar agua. Bebí de pie junto a la ventana mirando hacia afuera sin ver nada en particular. La calle estaba en calma, unos pocos autos estacionados, una luz encendida en el edificio de enfrente. Todo completamente normal. Todo completamente ajeno a lo que estaba pasando en este apartamento desde hacía semanas. Me pregunté si alguien ahí afuera podía ver mi ventana encendida de madrugada y pensar lo mismo que los vecinos del restaurador de instrumentos desaparecido. Que a veces se escuchaba tocar tarde en la noche. Que en los últimos tiempos ya no se lo veía salir. Volví al escritorio. Abrí el cuaderno en las páginas que había estado leyendo antes, las que tenían la escritura apretada y pequeña de quien sabe que el tiempo se acaba. Las leí de nuevo. Y esta vez noté algo que había pasado por alto la primera vez, que las últimas líneas legibles no terminaban en punto. Terminaban a mitad de frase, como si la mano que escribía hubiera simplemente dejado de poder hacerlo. Sin despedida, sin conclusión. La frase incompleta decía algo que en el español arcaico de los márgenes yo traduje como esto. Cuando el lugar te llama, ya no con sonido sino con dirección, es porque ya estás listo para... Ahí se cortaba. Ya estás listo para... ¿Para qué? La frase colgaba en el aire como una pregunta que la persona que escribió no pudo o no quiso terminar. O no llegó a terminar. Cerré el cuaderno con más fuerza de la necesaria. El sonido del cierre resonó en el silencio del apartamento, y después todo volvió a estar quieto. Demasiado quieto para ser las 2 de la madrugada, en un edificio con vecinos. Me metí a la cama con la ropa puesta. No apagué la lámpara del pasillo, y me quedé mirando el rectángulo de luz en el marco de la puerta de mi cuarto, pensando en esa frase incompleta, hasta que el sueño me cortó el pensamiento a mitad, igual que la frase, igual que todo en este cuaderno que nunca llegaba del todo a su fin. Me desperté con la certeza de que tenía que salir, no como decisión razonada, sino como necesidad física, igual que la sed o el frío. El apartamento se sentía más pequeño que nunca, las paredes más cerca, el aire más usado. Me puse los zapatos sin desatarlos del todo, agarré las llaves y salí al pasillo del edificio. El aire del pasillo era diferente al del apartamento, más fresco, con ese olor neutro de los espacios compartidos donde nadie vive del todo. Bajé las escaleras, abrí la puerta del edificio y salí a la calle. Los primeros segundos fueron bien. El aire de afuera, la amplitud del espacio abierto, el sonido lejano de la ciudad funcionando en segundo plano. Me quedé parada en la vereda respirando despacio y sentí algo que reconocí como alivio real. No el alivio falso de cuando tocaba el cuaderno, sino algo más antiguo y más simple. El alivio de estar afuera después de haber estado demasiado tiempo adentro. Empecé a caminar sin dirección particular. 1 cuadra, 2 cuadras. El barrio estaba tranquilo a esa hora. Algunos negocios cerrados con las persianas bajas, una panadería con la luz encendida preparándose para el día. Todo normal, todo completamente real y completamente mío. En la 3ª cuadra me detuve, no porque algo me lo impidiera físicamente, me detuve porque me di cuenta de hacia dónde estaba caminando. No hacia el parque que quedaba a 4 cuadras en dirección contraria, donde solía caminar cuando necesitaba despejarme. No hacia ningún lugar que yo eligiera conscientemente. Estaba caminando en la dirección del bosque municipal que quedaba en el borde de la ciudad a unos 40 minutos a pie. Un bosque que yo no frecuentaba, que no tenía ninguna razón para visitar, que no había pensado en ningún momento de manera consciente. Y sin embargo, mis pies me llevaban hacia allá con la misma seguridad tranquila con que mis dedos encontraban la primera nota del cuaderno sin necesidad de leer la partitura. Me paré en seco en la mitad de la vereda. Me volteé en la dirección contraria. Empecé a caminar de regreso. Y en cada paso de vuelta
Esa presión que conocía bien, la del pecho, la de las costillas, fue creciendo milímetro a milímetro, hasta que cuando puse la llave en la cerradura del edificio, me costaba respirar hondo. Subí las escaleras, entré al apartamento. La presión cedió en el momento en que vi el cuaderno sobre el piano desde el pasillo. No lo toqué. Me senté en el suelo de la sala con la espalda contra la pared y me quedé ahí, mirándolo desde el piso, pensando en la frase incompleta. Cuando el lugar te llama ya no con sonido, sino con dirección, ya estás listo para... Ya sabía para qué. Terminé el cuaderno a las 6 de la mañana de un día que no supe identificar porque había perdido la cuenta de los días hace mucho. La última página no tenía instrucciones, ni descripciones, ni márgenes llenos de texto. Solo una nota musical final, una sola, sostenida en el papel como si el silencio que venía después también fuera parte de la partitura. La toqué. La nota sonó en el apartamento y se fue disolviendo en el aire, y cuando desapareció del todo, algo se asentó en el espacio de una manera que no había sentido desde que el cuaderno llegó. No vacío, completitud. Como cuando una ecuación que llevaba semanas sin cerrar finalmente muestra el resultado y todo lo que estaba en tensión se suelta al mismo tiempo. Me quedé sentada en el banco con las manos en el regazo. Esperé algo. Miedo, alivio, angustia, cualquier cosa con nombre. Lo que vino fue calma. Una calma tan completa y tan uniforme que llenaba cada rincón de mí de la misma manera que el agua llena un recipiente, sin dejar huecos, sin dejar espacio para nada más. La presión que había vivido en el pecho durante semanas, el zumbido detrás de los oídos, la tensión en los hombros, todo había desaparecido con la última nota. Me sentía descansada con un descanso que no venía del sueño, sino de algo más profundo, como si hubiera terminado algo que llevaba mucho tiempo pendiente y que yo no sabía que cargaba. Me levanté, fui a la cocina, bebí agua. Miré por la ventana el amanecer que empezaba a colorear el cielo de un gris rosado suave. Todo normal, todo en calma. Y mis manos, sin que yo les diera ninguna instrucción, fueron al cuarto, abrieron el armario y sacaron una mochila de los viajes cortos. La pusieron sobre la cama. Empezaron a meter cosas adentro. Ropa para unos días, el cargador del celular, los documentos que guardo en el cajón de la mesita. Yo observaba todo eso desde algún lugar interior con la misma calma distante con que uno observa llover desde adentro. No era disociación. Era algo más parecido a la rendición completa, cuando ya no queda energía para resistir y lo que queda es simplemente ir. El cuaderno fue lo último. Lo levanté de encima del piano, lo envolví en la bufanda de lana que tenía colgada en la percha de la entrada y lo puse en la mochila con un cuidado que no decidí tener, pero que mis manos ejercían de todas formas. Lo coloqué encima de todo, accesible, como si supiera que iba a necesitarlo pronto. Cerré la mochila. Me la puse al hombro. Abrí la puerta del apartamento, apagué las luces y salí sin mirar atrás. El carro estaba en el estacionamiento del edificio donde siempre lo dejaba. Lo abrí, tiré la mochila en el asiento de atrás, me senté al volante. El motor encendió al primer intento. Salí del estacionamiento y en la primera esquina tomé una decisión que no era una decisión. Giré en la dirección que se sentía correcta y seguí manejando. No puse música. No prendí la radio. El silencio del carro era diferente al silencio del apartamento. Más limpio, sin historia. Y dentro de ese silencio yo manejaba con una concentración que no era nerviosa, sino absolutamente serena. Las calles de la ciudad pasaban a los lados. El semáforo en rojo, esperar, verde, seguir. Todo mecánico, todo automático. En cada cruce yo sabía qué dirección tomar sin pensarlo. El mismo sistema de la presión en el pecho, pero invertido. Ya no como señal de advertencia, sino como brújula.
apuntando siempre hacia el mismo punto en el horizonte que yo no podía ver, pero que sentía con la misma claridad con que se siente el calor de algo antes de verlo. La ciudad fue quedando atrás. Primero los edificios altos, después los barrios más bajos y extendidos, después las afueras con sus talleres mecánicos y depósitos y terrenos baldíos. Después la ruta, abierta y directa, con el campo a los lados y el cielo encima, haciéndose más grande a medida que las construcciones desaparecían. Manejé durante lo que calculo fueron 2 horas, quizás un poco más. No miré el reloj. No tenía sentido mirar el reloj. El campo dio paso al bosque de manera gradual. Primero algunos árboles dispersos entre pastizales, después grupos más densos, después la ruta flanqueada por árboles altos que se cerraban sobre el camino, formando algo parecido a un techo de ramas. La luz cambiaba dentro del bosque. Se filtraba diferente, más verde, más quieta. El aire que entraba por la ventana entreabierta olía a tierra húmeda y a resina, y a algo más que no era ninguna de las dos cosas. Ese olor particular de los espacios que no han sido alterados en mucho tiempo, que han seguido siendo lo que son sin que nadie los cambiara. La ruta asfaltada terminó en un camino de tierra que yo tomé sin dudar. El camino de tierra se fue angostando entre los árboles hasta que los lados rozaban apenas el carro. Lo detuve donde el camino dejó de ser camino y se volvió simplemente terreno, pasto alto, raíces afuera de la tierra. Me bajé. Me puse la mochila al hombro y seguí a pie en la dirección que la brújula del pecho me indicaba, entre los árboles, sobre las raíces, con la luz del mediodía llegando en franjas oblicuas entre las ramas de arriba. El claro apareció sin aviso previo. Un paso más entre los árboles y de repente el espacio se abrió y la luz cayó directa y completa sobre el pasto corto del centro. Y ahí, exactamente donde los márgenes del cuaderno lo habían descrito, estaba la construcción. Madera oscura por el tiempo, techo bajo a 2 aguas, y colgado junto a la entrada, en un gancho de hierro oxidado que debía tener décadas, un instrumento de cuerda viejo, una especie de laúd primitivo con las cuerdas intactas a pesar de todo, que se balanceaba levemente con un aire que yo no sentí en mi cara. Me detuve en el borde del claro. Respiré. El silencio del lugar era distinto a todos los silencios que había conocido. No el silencio de ausencia, sino el silencio de presencia. El silencio de algo que lleva mucho tiempo esperando y que ya no tiene prisa, porque sabe que lo que espera va a llegar. Miré la puerta abierta de la construcción, la oscuridad adentro, y di el primer paso hacia adelante. Adentro olía a madera vieja y a tiempo, y a ese olor que había aprendido a reconocer en el apartamento. El olor que dejaba el cuaderno después de las sesiones largas. Las paredes eran de madera oscura, sin ventanas excepto 2 rendijas altas, por donde la luz entraba en líneas delgadas que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Al fondo había un piano de mesa, antiguo, con la tapa levantada y las teclas amarillas por los años expuestas al aire. Y sentado en el banco del piano, inmóvil, con las manos sobre las rodillas y la cabeza ligeramente inclinada, había alguien. No pude ver su cara desde donde estaba. No supe si era hombre o mujer, joven o viejo, pero supe con una certeza que no necesitó ninguna evidencia que esa persona llevaba mucho tiempo ahí, y que cuando llegué, algo en ella que había estado sostenido con esfuerzo se soltó de golpe, como quien suelta un peso en cuanto aparece quien se lo va a tomar. Avancé despacio por el centro de la construcción. A un lado del piano había un banco pequeño, de madera, con el asiento pulido por el uso. Me senté. Abrí la mochila. Saqué el cuaderno envuelto en la bufanda, lo desenvolví con cuidado, lo abrí en la primera página de instrucciones. Mis dedos encontraron las primeras notas con la misma naturalidad de siempre. El sonido del piano llenó el espacio pequeño y se quedó ahí, suspendido entre las paredes de madera, caliente y resonante de una manera que ningún piano en ningún apartamento había sonado nunca. Afuera, el instrumento de cuerdas junto a la entrada empezó a sonar solo.
Una nota larga, sostenida, que se unió a la melodía como si siempre hubiera formado parte de ella. No paré de tocar. No sé cuánto tiempo llevo aquí. La luz cambia por las rendijas y con eso mido algo que ya no llamo días, porque la palabra ya no me parece exacta. Toco en los horarios que el cuaderno indica. Cuido el instrumento de la entrada. Mantengo el lugar sonando. A veces escucho pasos en el claro, alguien que se acerca entre los árboles con esa calma particular de quien ha terminado algo que no eligió empezar. Llegan siempre igual, con una mochila o una bolsa, o simplemente con el cuaderno bajo el brazo, sostenido con ese cuidado que no se decide, sino que ocurre solo. Siempre alguien con oído. Siempre alguien que termina lo que empieza. La persona que estaba aquí cuando yo llegué ya no está. No sé cuándo se fue, ni a dónde. Un día la presencia que sentía al otro lado del piano simplemente dejó de estar, como cuando una nota termina y el silencio que sigue ya no la contiene. Ahora soy yo quien está aquí. Yo quien espera. Y mis manos siguen moviéndose sobre las teclas con una seguridad que ya no me sorprende, porque hace mucho que dejé de distinguir entre lo que elijo y lo que simplemente sucede a través de mí. Lo que entiendo ahora, desde aquí, es esto. Hay cosas en el mundo que no te buscan con fuerza ni con amenaza. Te buscan con paciencia. Te ofrecen exactamente lo que necesitas en el momento en que más lo necesitas. Un trabajo fascinante, un sonido que llena el silencio, una calma que ninguna otra cosa te da. Y tú vas hacia ellas creyendo que elegiste, creyendo que en cualquier momento puedes dar media vuelta, creyendo que el camino de regreso sigue abierto. No porque te engañen, sino porque hay una parte de ti que prefiere no preguntar demasiado mientras las cosas se sienten bien. La trampa perfecta no tiene rejas. Tiene exactamente la forma de lo que más quieres. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta acá y escuchaste cada parte sin saltarte ninguna. ¿En qué momento de tu vida seguiste avanzando en algo, sabiendo en el fondo que no debías, solo porque detenerte se sentía peor que continuar? Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete al canal. Hay más historias esperando, y la próxima ya tiene tu nombre.